Muy buenas, bienvenidos, bienvenido Carlos. ¿Qué tal? Otro episodio más que se nos quedó un poco... Bien, se nos quedaron cosas, ¿eh? ¿Cómo se nos llenó la boca, hablando de cualquier cosa, tío, y no terminamos de cerrarlo todo, que es que al final este tema tiene mil historias. Así que, como prometimos, aquí tenemos segunda parte. Tú con el pelo un poco más crecido, yo no tanto. Qué cabrón. ¿Se pueden decir palabrotas en los podcasts, tío? Yo entiendo que así, si no son demasiado agresivas, se puede utilizar, ¿no? Además, Supongo que cabrón, si puede este ser podcast, una mientras no te cabra metas grande, ¿no? con... Mientras no te metas con los dioses del entrenamiento de la fuerza de la resistencia y ese tipo de cosas, tú puedes hacer lo que quieras. Vale, perfecto. Aquí hay gente sagrada a partir de ahí. Pues sí, sí. Sí, tío, se nos llenó la boca. Empezamos a hablar de mil cosas y al final, pues, no entramos en algunas cositas que pensamos que pueden ser interesantes y vamos a intentar abordar hoy. Bueno, pero antes de nada, tío, ¿tú qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado? ¿En qué te mueves? ¿Qué estás Bueno, haciendo? ¿Qué hay ha de pasado nuevo que estos días? he aprendido a cocinar unos noodles tela de ricos, tío, que me enseñó mi compi de curro, que es medio laos, medio francés, y sabe cocinar como de las dos, ¿sabes? Como comida francesa y comida de laos. Y me enseñó a cocinar unos noodles ahí con ternera, con brote de soja, tal, no sé qué, de laos, de puta madre, tío. Y me los he hecho hoy. Así que nada, aquí con la barriga feliz. Pues, tío, hoy yo te voy a decir que también he estado aprendiendo a hacer cosas de cocina. Eso fue anoche. Anoche, bueno, estuve en Almería con unos amigos y con mi hija y hicimos un postre fit. Y aprendí a gelatina. ¿Cómo se dice cuando algo se gelatinifica? ¿Puede existir una palabra Supongo, ¿no? cuando hacer algo gelatina? ¿Gelatinificar? Lo podemos denominar hoy, lo podemos bautizar si no existe. Arturo Pérez Pues, Reverte, si no está en la RAE, por favor, añádelo y pon referencias a Francisco José Casimiro Gámez, día 26 de marzo de 2024. pues, tío, un bizcocho con base de avena, muy sencillo, que se hace en el air fryer, con un poco de chocolate de este que no tiene nada de azúcar, que yo no sé si eso se puede considerar chocolate. Ya empezamos con las supermodas, tío. También te has pasado la moda del air fryer, disquet. No. Yo estaba dentro de esa mierda desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? He de decir que abordé eso antes que mucha gente. Pero bueno, sí, es verdad que lo estoy utilizando. Pues un bizcochito increíble con base de proteína, avena, un poquito de chocolate, un poco de yogur griego de limón, increíble. Y luego encima, gelatina de batido de coco y piñas, tío. Vaya, Me perdí. gelatina, pero gelatinificándolo con las láminas esas. Y salió un bizcocho increíble. No sé cómo, no daba un duro por ese bizcocho, Carlos. No daba un Me he duro, te lo perdido, prometo. pero tiene buena pinta. Y o sea, parece que vuestra hija va a ser como Thor, ¿sabes? Versión mujer. Con los padres que la van Pues a criar. la verdad que vio todo el proceso porque la tenía con un brazo, tenía la niña en un brazo, la paletilla de madera en el otro, así que he aprendido a cocinar con una mano, es decir, la versión de una mano de cualquier tipo de skill en la cocina la he desarrollado bastante bien y nada, Luego dicen eso, que las personas solo podemos centrarnos en una cosa y que no somos multitaskers. Díselo a un padre, ¿no? La eso, verdad. no sé si multi, pero super tasker, es decir, si una de las tareas es sujetar algo, como puede ser una niña, y la otra es hacer otra cosa, sí se puede. Es decir, si consideramos Hablando tareas... de, hablando de, que hablando de sistema de complejidad, ya más que multitasker, metatasker, ¿no? Yo creo que No solo sí. El saber tema hacer es que varias habilidades, sino cambiar rápido de una habilidad a otra de forma suave y con calidad, ¿no? el concepto de tarea se relativiza un poco porque de repente hacer que tu hija sobreviva se convierte en una tarea constante y sobre todo cuando aprenden a reptar. Entonces, de momento tú la tienes en un brazo y piensas que todo está bien, que tú la estás sujetando, pero ya cada vez llega más lejos con sus brazos y cada vez se mueve más. Pues si
por algún motivo tienes una bolsa de plástico enganchada a una botella de cristal cerca de la cocina y tira, pues lo que estés haciendo con la otra mano se vuelve secundario. Entonces te convierte en un super metatasker, ¿sabes? Es decir, un concepto de estar pendiente a multitud de cosas, a prever peligros que en la vida pensarías que pudieran ser peligrosos, pues sí. La verdad que es bastante complejo, ¿eh? Y se aprende bastante en este proceso de la paternidad. Arturo Pérez Reverte está con la libretilla así, apuntando para su próximo libro. Eso hace el título, Super Megatasker. Ya tenemos 2 palabras hoy, gelatinificar y super metatasker. Eso lo podemos apuntar para el episodio de hoy. Bueno, hablando de cocina, nos podemos meter un poco en materia. ¿Dónde nos quedamos el otro día, Carlos? Si no me equivoco, creo que nos quedamos un poquito por el tema de propiedades de los sistemas, ¿no? Para empezar por ahí. Y luego tirando incluso a esos arquetipos de funcionamiento sistémicos que dan lugar a ciertos problemas o por qué los sistemas nos sorprenden, ¿no? También creo que era un tema que teníamos por ahí pendiente. Así que como sigamos haciendo temas, en plan, no vamos a acabar nunca. Vamos metiendo mano. ¿Qué te apetece primero? Vamos y entramos rápido y bombeamos ese tema de cuáles son las características de los sistemas, ¿no? Un poco esas propiedades de los sistemas. Yo tengo como 3 palabras que se me vienen siempre a la cabeza, que era metaresiliencia, ¿no? Yo creo que la palabra resiliencia está muy trillada, estaba muy de moda, ¿no? Había muchas frases de estas en Google, de Paulo Coelho, del tema de la resiliencia. Pues en el libro se aborda un poquito el concepto de metaresiliencia, ¿no? Autoorganización y jerarquía. Yo esas son las 3 palabras que cuando me dicen características de los sistemas, yo tengo esas 3 palabras. Metaresiliencia, autoorganización y jerarquía. ¿A ti se te viene alguna más a la cabeza? Se me viene alguna como emergencia del comportamiento, que creo que está un poco relacionada con alguna de las que tú has dicho, con la de autoorganización, de hecho. Pero sí, además de las propiedades de los sistemas, es de estas típicas cosas que he leído 30.000 veces y he leído 30.000 propiedades y al final no se me queda ninguna. Hablando con la gente se me van ocurriendo, pero me pregunta y digo, ni me acuerdo, ¿sabes? En plan, sé como punto con eso por ahí. Así que, oye, pero la de metaresiliencia tiene buena pinta para Arturo Pérez Reverte, ¿no? Cuéntanos. Yo creo que sí. A ver, a mí me gusta ese concepto porque, sobre todo en el tema de entrenamiento, creo que es bastante práctico, ¿no? A ver, teniendo en cuenta que todo esto es un concepto muy teórico, pero creo que es bastante aplicable. Entonces, algo es resiliente cuando se adapta a un estímulo, ¿no? Y, digamos, vuelve en un estado mejor que el inicial. Entonces, esto puede aplicarse a los principios del entrenamiento, ¿no? Si no, por poner un ejemplo sencillo, cuando yo le meto a un deportista un estímulo de entrenamiento, vamos a hablar de fisiología, ¿no? Vamos a un estímulo metabólico. Lo machaco de manera continuada, planificada y estructurada durante 6 semanas y técnicamente durante esas 6 semanas el estado del deportista está mejor preparado, ha sufrido una serie de adaptaciones para soportar esos estímulos que le hemos metido, ¿no? Se han podido ser sprints, han podido ser intervalos en una bicicleta, han podido ser situaciones de juego reducidas. Entonces, ese sería el concepto de resiliencia. Y el concepto de metaresiliencia, y aquí a lo mejor me voy a meter en un berenjenal que me pueden caer palos, yo lo resumiría en que esos procesos de adaptación, esos bucles de retroalimentación, se aprenden, se crean y se diseñan, ¿no? Es decir, que todos esos procesos en los que el organismo vuelve mejor que al estado inicial, se pueden aprender y se pueden diseñar por parte del propio organismo. Entonces, por eso hablo de un concepto de metaresiliencia, no algo como muy estructurado, muy cerrado, sino que esos bucles, esos procesos, se pueden aprender, se pueden crear y se pueden diseñar, ¿no? Por el propio organismo. Y esa fue un poco mi aportación al primer palabra, metaresiliencia, propiedad de los sistemas. De los sistemas, ¿no? Mira, voy a tirarle yo a la de
la de jerarquía, por ejemplo, o la de fractalidad. O sea, ya está, tío. Hostia, La fractalidad, tío. A mí es que me encanta la probabilidad de los sistemas que son fractales, que básicamente es que la estructura es autosimilar y se repite independientemente de la escala a la que observes el sistema. Si haces zoom out, ¿no? Es decir, si te alejas, ¿no? Y ves las capas jerárquicas más altas, que esto va relacionado también con el concepto de jerárquico del sistema, la estructura se vuelve a repetir. Es decir, tienes elementos que se relacionan entre sí y tienen un propósito, ¿no? Y luego vas tirando hacia arriba y vas viendo que el sistema, el subsistema de abajo, lo que hacía era dar lugar a un sistema más grande que además se va a coordinar con otro sistema paralelo en su misma línea horizontal jerárquica, ¿no? En su mismo nivel, y que a la vez esos van dando lugar al macrosistema, ¿no? Que, oye, que esto suena así muy histórico, me parece muy raro, ¿no? Pero al final tiene elementos, ¿no? Que, o sea, tiene átomos, tiene moléculas que se relacionan entre sí de una forma u otra, que al final componen células, que esas células también se comunican entre ellas, obviamente todo esto con un propósito, por ejemplo, en una persona, sobrevivir, ¿no? Para desempeñar ciertas funciones o componer ciertos órganos, que esos ciertos órganos tienen unas funciones que de hecho no estaban contenidas en ninguna de las células previas, pero eso es otra historia, ¿no? Y de repente tienes un riñón y el riñón se coordina con el hígado y se coordina con la vejiga y se coordina con el páncreas. Todos estos supersistemas o sistemas que vienen además compuestos cada uno por debajo, ¿no? A ese nivel jerárquico, ¿no? Y estos se comunican entre sí para dar lugar a una persona y la persona se relacionan entre otras personas para generar una sociedad. Esas sociedades se siguen comunicando con otras para generar incluso ciudades, regiones, países, continentes, ¿no? Culturas. Y es curioso porque ese premio de fractalidad es que da igual la escala a la que mires un sistema, que como está autocontenido por otros sistemas, se repiten la misma distribución y además esos subsistemas dentro del supersistema también tienen las mismas propiedades, que eso aquí es donde viene lo interesante, ¿no? También son metaresilientes, también son fractales, también tienen una emergencia del comportamiento tal y ¿no? Me parece una de las más bonitas, ¿no? También se puede ver, por ejemplo, así como de forma más sencillita, como el sistema solar o como átomos que giran o electrones que giran alrededor del núcleo de protones y neutrones, que al final son átomos que conforman elementos, que conforman planetas. Esos planetas siguen girando alrededor de un sol, ese sol sigue girando alrededor de una vía láctea, esa vía láctea gira alrededor de no sé qué, ¿no? Empiezas a hacer así y dices, joder, o sea, parece todo lo mismo, ¿no? Guay, ¿eh? El tema de la fractalidad y la jerarquía en los sistemas es que es brutal. Y, De hecho, y bueno, hay algún ejemplito más que justo tenía Manuel Solarjona, también aplicarlo un poquito más a la Tierra, que hablaba sobre los bordes de los continentes, como por ejemplo, no sé si era Finlandia o algo así, o las costas de los países nórdicos, hablaba como había mucha fractalidad en la silueta, depende de la escalada que lo mirase. Y también me parecía muy curioso que incluso en terreno, ¿no? Lo puedes ver, que no te hace falta esta persona. curioso. Curioso. Además, esa fractalidad también que es una propiedad muy visible, ¿no? Porque al final, para poder tener una idea de lo que en lo que estemos trabajando en ese momento, necesitas poner el foco en alguna parte del sistema, ¿no? Si hablamos de entrenamiento, en algún momento estás poniendo el foco a nivel celular, ¿no? Porque estás buscando una serie de adaptaciones, en otra estás poniendo el foco a nivel estructural, porque estás buscando una serie de funciones en esa estructura. O lo puedes poner a nivel más comportamental, ¿no? De relación entre varias personas. Pero al final siempre pones el foco en alguna parte. Y esa fractalidad hace que independientemente de donde pongas el foco, cuando tú intentes manipular o constreñir ese sistema, da igual
a qué nivel lo haga, que la consecuencia se puede ver tanto en niveles inferiores como en niveles superiores. Es decir, una acción sobre el sistema en un nivel muy inferior, como puede ser el nivel celular, puede tener una consecuencia en el nivel comportamental, ¿no? En el nivel más superior. Totalmente. Totalmente. De hecho, por ejemplo, una de las preguntas que no sé si había una vez leí por ahí, le preguntaban, no sé, creo que de hecho a Manuel Solarjona, que si un pequeño cambio en jerarquías muy bajas podría generar un cambio bastante significativo en estructuras jerárquicamente muy altas, ¿no? Por ejemplo, que sí, que decía, oye, a nivel de entrenamiento tú vas rompiendo fibras musculares a veces y si no se termina de dar una lesión muscular o tú ni siquiera lo percibes, hasta que llega un punto en el que hay una, dos, tres que terminan de romper, terminan de conectar todas esas micro roturas que había y se empieza a generar una más grande, ¿no? Que cada una consecuencia que al final que lo percibas, que tienes dolor, que tienes una lesión y que tu comportamiento, tu entrenamiento cambia, ¿no? De esa última gota que colmó el vaso. Todo el mundo se lesiona en el último movimiento, ¿eh? Curioso. Literal. Cuando hay una lesión siempre fue en el último momento, digo, claro, casualidad. Guay, y bueno, siempre fue, ¿no? Luego, por un poco por terminar con esta parte de las propiedades, que yo creo que está relacionada con todas, el concepto de autoorganización, que está muy relacionado con la emergencia de los comportamientos, ¿no? Al final, los sistemas reaccionan ante los constreñimientos del entorno o ante diferentes estímulos, entendiendo el sistema como casi cualquier cosa. Y es muy interesante el tema de la autoorganización, porque esto básicamente lo que quiere decir es que pase lo que pase, el sistema va a intentar perpetuarse, ¿no? Va a intentar continuar. Si tú, por seguir un poco con esta dinámica del entrenamiento, ahora voy a poner un ejemplo de una situación reducida en el juego, ¿no? Este ejemplo me gustaba mucho ponerlo cuando estás diseñando tareas, ¿no? Si eres un entrenador de fútbol y estás preparando una tarea para, no sé, para generar X comportamiento en la táctica del juego, imagínate, de repente la línea de fondo, en lugar de que sea una línea de fondo, pongo una valla. Y el balón puede rebotar en esa valla y no sería fuera, ¿no? Es decir, eso y una valla que también hace que pueda chocar contra la valla, ¿no? O que pueda posicionarme contra la valla. Eso va a constreñir la forma en la que el deportista va a jugar o va a actuar en esa situación táctica. Es decir, si están jugando un partido de 5 contra 5 y la línea de fondo de repente hay una valla, va a cambiar completamente el comportamiento que tenga ese deportista. Lo mismo que si, por ejemplo... Nadie ha dicho al deportista que te haya cambiado el comportamiento. Evidentemente. Es decir, no estoy diciéndole, oye, chicos, hay una valla y no. Está la valla, el objetivo de la tarea es marcarle gol al rival. Haced lo que queráis. Ellos van a... va a haber determinados comportamientos que emerjan para solucionar ese constreñimiento que hay. O si, por ejemplo, estoy jugando un partido de tenis y una parte de la red la bajo, ¿no? Imagínate, tengo la zona izquierda de la pista a la altura normal de la red y la zona derecha la bajo a la mitad. Es decir, hay una red en diagonal descendente. Pues evidentemente eso va a hacer que el deportista modifique su comportamiento para beneficiarse de esa, bueno, para beneficiarse o para cumplir su propósito, ¿no? En esa tarea. Entonces, sin necesidad de que le digan nada, sin necesidad de que le digan nada. Entonces, esa propiedad de autoorganización me parece muy interesante. Hay una que, por ejemplo, un ejemplo que es muy sencillo, que es también muy fácil de digerir, jugando un partido de tenis, que mi entrenador no puede ni hablarme en teoría, y de repente me molesta el tobillo, ¿no? Oye, pues a lo mejor tengo que modificar la forma en la que freno, la forma en la que me desplazo. O de repente dejo de tener confianza en mi revés, ¿no? Y pues a lo mejor empiezo a dirigir más el juego a que me jueguen a mi derecha, ¿no? A propósito, cuando nadie me ha dicho mi propósito para ganar, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pues tanto como, por ejemplo, algo fisiológico, como puede ser una molestia, un dolor, puede hacer que tú cambies tu patrón motor o la técnica con la que haces el movimiento con el que haces ciertos gestos. O, por ejemplo, esa falta de confianza en
en algún momento, en algún gesto, en alguna situación de partido, puede hacer que modifiques tu comportamiento. ¿Para qué? Para compensar eso y intentar seguir consiguiendo tu objetivo, que es ganar el partido. De hecho, esta propiedad a mí me parece especialmente interesante en el ámbito de las lesiones, ¿no? Porque entendemos que el organismo es una máquina perfectamente diseñada para funcionar de la mejor manera posible y cuando, por ejemplo, tienes una lesión que puede ser, voy a poner un ejemplo clásico de boomer total, la lesión de Ronaldo Nazario del tendón rotuliano, ¿no? Entonces, tu sistema entiende, oye, que ha habido una lesión de cierta gravedad y para proteger esa rodilla, inconscientemente sobrecarga más la rodilla del otro hemisferio, ¿no? Es decir, si tiene la lesión en la rodilla izquierda, inconscientemente va a cargar más la pierna derecha para proteger la rodilla lesionada. Entonces, si tú no eres consciente de que tu organismo va a hacer ese tipo de compensaciones, y no trabajas para reducirla, es posible que, como en este caso sucedió, te lesiones la otra rodilla también con la misma lesión. Entonces, me parece especialmente interesante de hecho, el ámbito de las lesiones por eso. Fíjate que vamos a coger el tema de incluso de la lesión y lo vamos a llevar, lo vamos a fractalizar un poco, ¿no? Llevado a nivel de órgano, o sea, si falla algún órgano, falla algún músculo está muy fatigado, al nivel superior, de nivel del deportista, el patrón motor que hace las cosas va a empezar a cambiar para no solicitar tanto ese músculo porque está fatigado o está dañado, ¿no? Entonces vas a tirar vas a intentar sinergizar con otros músculos para compensar, para hacer las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, ahí vamos por abajo, luego tiene la parte de directamente un dolor o un tal, y en vez de cambiar la orquestación muscular para cualquier gesto, directamente cambias el gesto, ¿no? Porque ya el nivel de afectación es más grande. O incluso, oye, ya te has lesionado a nivel físico, o sea, rotura rompe el LCA, o te has lesionado a nivel reglamentario en un partido de fútbol, que significa que te han echado roja. Y el equipo entero te quedas con un jugador menos, ¿no? Oye, pues ahora el equipo que tiene un jugador menos, que sería como una lesión al equipo, ¿no? O sea, pierdes a uno de tus miembros. El equipo por sí solo, obviamente, ha entrenado hasta el lado. Si no estuviese, estoy segurísimo de que empezarían a comportarse de forma distinta y organizarían el ataque, la defensa y todo de forma distinta porque, oye, porque ya te falta uno y quieres seguir ganando. Efectivamente. Así que interesante, pero yo creo que podríamos pasar ya a la siguiente porque nos enredamos aquí tú y se nos va, ¿eh? Luego, mira, ya pasamos a lo siguiente, ¿no? ¿Por qué nos sorprenden los sistemas? Y justo antes ha hablado del tema de los límites de los sistemas. ¿Dónde está el límite de los sistemas? ¿No? ¿Hasta cuándo puedes tensionar un sistema antes de destruirlo? ¿No? Es decir, ¿hasta cuándo puedo, si tengo una pequeña rotura, modifico el comportamiento? Una pequeña rotura muscular vamos a poner, no sé, un músculo fuerte que te permita continuar a una intensidad un poquito inferior, no sé, un aductor. Un aductor tiene una pequeña molestia y continúas el juego, ¿no? Reduce la longitud de la zancada, reduce la intensidad de los golpeos, de las patadas. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde puedes estirar esa situación, ¿no? Es decir, los sistemas tienen límites o constantemente se pueden reorganizar y seguir. Entonces, esos límites de los sistemas y establecer bien dónde están los límites de los sistemas o conocerlos, me parece una de sus, no de sus propiedades, sino de las características más interesantes de cómo te puede sorprender un sistema, ¿no? Es decir, tú puedes pensar que el límite está aquí y después te sorprende, el límite está mucho más allá o mucho antes de lo que tú pensabas. No sé, ¿cómo ves tú esa parte? Claro, o sea, aquí tenemos varias cositas. Una de ellas que al final nuestro modelo mental sobre un sistema siempre es limitado. Un sistema normalmente siempre siempre es más complejo y tiene más información de la que tú eres incluso capaz de asimilar a nivel cognitivo en cierto momento, ¿no? Entonces al final acaba poniendo unos límites que no son reales. De hecho, ni siquiera ninguno es real. Los límites no los inventamos nosotros. En el universo no existen límites. O sea,
Pero digo, Correcto. las cosas empiezan, acaban, pero en plan, no saben ni dónde empieza una ni dónde acaba otra y yo y mi, ¿cómo decía a Ortega y Gasset? ¿Cómo decía? Yo soy yo mi Yo soy circunstancia, ¿no? mi circunstancia, ¿no? Mi circunstancia soy yo soy mi circunstancia y todas las personas de mis circunstancias son ellas y sus circunstancias, yo influyo en sus circunstancias, empezamos así y yo soy ellos también, ¿no? Entonces, ¿dónde acaba la naturaleza? ¿Dónde empiezo yo? Si yo soy naturaleza, quizá, ¿no? Y si la naturaleza, yo soy parte de ella, ¿no? Y todo lo que yo creo y todo lo que no creo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas por las que nos sorprenden los sistemas, porque los límites no los inventamos, los límites realmente no existen. Entonces, tienes que cometer una injusticia a nivel de realidad para poder trazar un sistema, es decir, aquí empieza, aquí acaba. Tienes que poner el límite en algún sitio, que es totalmente injusto, puede ser más o menos injusto, pero al final son invenciones que nos hacemos nosotros para poder entender mejor la realidad. Entonces, esas invenciones de límites que hacemos para entender mejor la realidad, un modelo mental que nos creamos, al ser limitado, porque queremos poner el límite en algún sitio para poder asimilar toda la información, hacen que al final dejemos cosas fuera que sí que tienen un impacto, sobre todo en ciertas situaciones en especial, ¿no? Y en esas situaciones son las que, por ejemplo, nos pueden sorprender. Más cosas, por ejemplo, y que vienen derivadas de aquí, las relaciones causa-efecto, ¿no? Las relaciones causa-efecto existen muy pocas relaciones causa-efecto en un sistema abierto y que, de hecho, si tú además has puesto unos límites conceptuales al sistema que no tienen en cuenta ciertos factores que le influyen fuera de tu modelo mental, en el momento en el que eso entre en juego, una situación además en la que toman importancia, pues esa relación causa-efecto, ¿no? No se va a dar porque había cosas que tú no habías controlado. Y, y muchas cosas más. ¿Tú qué nos cuentas? Yo ahí, en esa parte de los límites, estoy súper de acuerdo y me parece muy interesante porque, claro, al final, para no destruir un sistema, al menos como entrenadores, tenemos que inventarnos los límites. Y es cierto, los límites son conceptos inventados que nos permiten entender el sistema. Es decir, no podríamos entender un sistema sin entender los límites del sistema, pero entendiendo que esos límites siempre son ficticios y los ponemos nosotros, porque el sistema es un continuo. Es decir, esos límites constantemente pueden ser superiores o inferiores a lo que nosotros proponemos, ¿no? Eso de los patrones de movimiento de empuje, tracción, dominante rodilla, dominante de cadera, eso dónde está. Claro, es decir, Eso no existe por ningún lado. El movimiento ya está por entender el movimiento, pero el movimiento no nació así. la necesidad que tenemos de encasillar las cosas para poder comprenderlas, ¿no? Luego hay otra, relacionado con los límites también, una de las frases más emblemáticas esta la comentaba mucho Héctor García, ¿no? Que es un especialista en biomecánica y anatomía, el movimiento y el entrenamiento. La estructura determina la función, ¿no? Es decir, la estructura del sistema va a determinar su función y va a determinar dónde están esos posibles límites, ¿no? Esto a nivel articular muchas veces pues condiciona el porqué de la técnica, ¿no? De determinados movimientos. Oye, ¿por qué la técnica de un bracista es esta, ¿no? ¿Por qué la patada de braza en un nadador es esta? Pues porque entendemos que esas articulaciones pueden generar la mayor fuerza propulsiva para deslizarte en el agua de esa manera, ¿no? Y no vas a perrito en el agua. La estructura del sistema condiciona la función. Entonces, eso me parece también uno de los aspectos más interesantes y en los que más te puede sorprender el sistema. Es decir, si un entrenador no conoce la estructura de juego, la estructura del deportista, si un redactador no conoce la estructura de la articulación sobre la que está trabajando, en el ejercicio de establecer esos límites es mucho más posible que la cague, entre comillas, ¿no? Es decir, el desconocimiento de esa estructura puede hacer que el establecimiento de límites sea muy deficiente para los objetivos que te propongas. Luego, otra de las partes que más te pueden sorprender de los sistemas, que también está relacionado con esto, es el tema de la no linealidad, que yo sé que a ti te gusta también, ¿no? El tema de que algo no siempre es lineal. Entonces, si una unidad de rendimiento, si una unidad de estímulo me genera un 5% de mejora,
2 unidades de estímulo no me genera un 10% de mejora, 3 unidades un 15%, ¿no? No funciona así. No funcionan así los sistemas. Ah, ¿no? Yo O sea entiendo que que si yo a no. un deportista lo entreno una hora y mejora, si lo entreno durante 17 horas al día, no mejora 17 veces lo que mejoraba cuando entrenaba uno. Yo pensaba que sí, pero no. ¿Es así? Sorpresa. Pues sí, pues sí, Sorpresa. pues sí. En el cuerpo tenemos mil y un ejemplos de ello a nivel fisiológico, ¿no? Y a nivel de cargas de entrenamiento, casi todo suele ser no lineal, incluso cuando todos tenemos ganas de linealizarlo y sacar una correlación y sacar un R cuadrado o 1, pero no siempre es posible, ¿no? Y de hecho, de ahí vienen muchas de la filosofía de entrenamiento de ahora, que también viene mucho de la parte de vadillo, ¿no? De entrenamiento por velocidad y sin tanta fatiga y tal, porque se ve que llegado a cierto punto, ese extra de estímulo, ese extra de carga fisiológica no te da apenas más mejora, ¿no? Si completas el 50% de repeticiones de una serie a nivel de fuerza máxima, de aplicación de fuerza de carga alta, pues quizá quedarte realizando la mitad de las repeticiones de una serie mejoras lo mismo o muy poco menos o hasta más que si completas todas las repeticiones que pudiese dentro de una serie, ¿no? Y es curioso ese tipo de conceptos. Luego, si completas obviamente todas las repeticiones realizables dentro de una serie, el estímulo es distinto y va las cosas por otro lado. Pero tiene este tipo de comportamientos, ¿no? En el sistema. Oye, y si meto a una persona una carga hipóxica o me lo subo a Sierra Nevada una semana, pues a lo mejor una semana no mejora nada. Y en 2, oye, empieza a mejorar si haces las cosas bien. En 3, oye, si te pones como una moto, oye, en 4, pues a lo mejor ya no te mejora tanto comparado con 3 semanas. Oye, si me lo llevo 6 semanas cuando no está acostumbrado, pues a lo mejor las 3 primeras empieza a mejorar tal y luego te hinca el pico y no lo remontas, ¿no? Entonces, eso de si 1, 2, si 2, 3, y 3, 4, entonces si 1, 100, o así. Es curioso. Y luego hay otro concepto, el concepto del factor limitante, ¿no? Es decir, cómo un factor o un eslabón puede limitar a todo el sistema ante cualquier comportamiento. Entonces, al final es simplemente un poco la forma que yo tengo de entender estas características de los sistemas que pueden reducir wow, ¿por qué ha pasado esto? O comprender por qué ha sucedido un fenómeno es cuanto más conocimiento tenga tanto de la estructura, del comportamiento a largo plazo, entender que los sistemas no funcionan de manera lineal, que los límites los ponemos nosotros, que no todo tiene una retroalimentación instantánea, ¿no? Que las cosas pueden tardar en suceder una décima de segundo, 10 minutos, una semana o un año, ¿no? Es decir, si hablamos ya de conceptos de inversión económica, por ejemplo, es posible que el efecto de determinada inversión tú lo veas a los 5 años, ¿no? De efectuar esa inversión. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de la educación, ¿no? Imagínate invertir en la formación de los entrenadores. Imagínate que ahora de repente en la carrera de ciencias del deporte, ¿no? Introducimos más conceptos relacionados con la prevención y el tratamiento de lesiones. Entonces, ¿cuándo vamos a ver un efecto en deportistas que puedan tener una menor incidencia lesional sobre determinados aspectos? Pues cuando esos alumnos que hayan estado en ese plan formativo, que sean conscientes de la importancia de todo eso, tengan una competencia mayor en ese ámbito, sean profesionales de esa materia, pues entonces a lo mejor pasan 5 o 10 años. Entonces, realmente, que esto ya lo relacionamos con el tema de los incentivos, ¿no? Cuando los incentivos son a tan largo plazo, realmente, wow, viendo el funcionamiento de la sociedad, que casi todo es a cortoplacista, resultados inmediatos, cada 4 años hay elecciones, ¿para qué vamos a invertir en este tipo de cosas, ¿no? Si realmente no voy a ver el efecto de esto, ¿no? Es decir, no hay realmente incentivos que hagan que se apuesten por elementos que tengan beneficios a largo plazo, ¿no? Entonces,
todos estos elementos, ¿no? Estructura, comportamiento, no linealidad, límites, los bucles de retroalimentación, hacen que al menos entienda el funcionamiento del sistema, ¿no? Y no te quemes. Y no te quemes en cosas que sabes que a lo mejor es muy difícil modificar, ¿no? Muchas veces parece lógico que hay que hacer algunos cambios, pero cuando entiendes el funcionamiento del sistema te das cuenta de que, wow, no depende de ti, ¿no? No depende de ti como entrenador realizar ese cambio, ¿no? A lo mejor el cambio es mucho más profundo o a otro nivel del sistema. Y al final hemos acabado entrando en los incentivos, Carlos. Sí. Otra vez. Es que los sistemas de incentivos están en todas partes. Y la fuerza. O sea, fuerza, incentivo y sistema. Lo tenemos everywhere, ¿no? Y si te parece, que yo creo que podemos entrar en la última parte del episodio, yo creo que el tema de los incentivos son una forma o una vía de constreñir el sistema, ¿no? Cuando digo incentivos o desincentivos, ¿no? Al final constriñe el funcionamiento del sistema y los comportamientos. Yo aquí voy a poner un desincentivo más bien, muy instaurado en el ámbito de los centros deportivos, por ejemplo. ¿Tú qué opinas de las matrículas en los gimnasios, Carlos? Tú llegas a un gimnasio, quieres entrenar y te dicen la mensualidad. No, mira, mejor me voy al parque de barras, ¿sabes? Pero tú piensas que una matrícula. El mes y la matrícula. Tú piensas que una matrícula en un centro deportivo. Vamos a entender que el concepto de matrícula tiene algunos aspectos, oye, pues que requiere de una cierta administración inicial que solo se hace una vez, ¿no? Pero, ¿tú crees que eso hace que la gente no haga deporte? Es decir, ¿la matrícula en los centros deportivos puede hacer que la gente no se apunte? ¿O que no se quite? 100%. 100%, eso es lo primero. Y lo segundo, que no se quite por no perder la matrícula, porque ya la has pagado, pero quizás no cambiarte de gimnasio porque te tienes que pagar otra. Correcto. El tema al final es un incentivo, ¿no? Es decir, ¿y cómo jugar con ese elemento, ¿no? La matrícula, pues promoción, mes sin matrícula. Y a lo mejor a ti, como potencial cliente, dices, me voy de cabeza al gimnasio, ¿no? Este mes no hay matrícula, me apunto del tirón. Pues ya te digo, al final, esos incentivos, pues, condicionan completamente los funcionamientos de los sistemas. Y aquí me molaría, no sé a ti qué te parece, que entráramos a hablar un poquito de la tragedia de los comunes, ¿no? Porque yo creo que al final por supuesto. Muchos sistemas, es decir, no dependen de una única persona, entonces los sistemas al final, todos en mayor o menor medida están condicionados por la interacción entre personas de una u otra forma. ¿Tú cómo ves esa parte de los sistemas compartidos, de las cosas comunes? ¿Qué pasa con las cosas comunes? Pues yo eso lo veo como cuando te vas a cenar con tus colegas y sabes que la cuenta sale a parcha. ¿Sabes? Como la gente se vuelve loca. Como esto lo pagamos entre todos, como al por culo, ¿sabes? Y pasas de pedirte un plato de pasta, que es lo que harías si vas tú solo, que te cueste 8 euros, a pedirte el solomillo al Roquefort, que vale 17, y el postre que más caro que hay. Pues esto lo pagamos entre todos, pero como todo el mundo lo hace, al final todo el mundo acaba pagando una pasta. Pues algo así, ¿no? Al final la tragedia común ocurre cuando el poder es descentralizado sobre unos recursos comunes y sobre todo limitados muchas veces, ¿no? Como puede ser económico, como puede ser medioambiental, ¿no? Entonces, cuando el poder no está centralizado y cada uno toma decisiones como a él le parece y además tiene los límites del sistema de forma que no ve más allá de lo que puede pasar, de lo que puede pasar uno mismo, lo que pasa es que acaba ocurriendo también como cuando en el COVID la gente se fue a comprar papel higiénico a montones, ¿no? O sea, tú miras por ti, compras un montón y luego al que no le quede porque le den por culo, ¿no? Pues un poco similar, ¿no? Porque al final comportamiento que todo el mundo toma para que le vaya mejor a sí mismo como individuo acaba perjudicando al grupo y por tanto al grupo y al colectivo tú estás incluido, al final te acaba perjudicando a ti también, ¿no? Por ejemplo, como todas esas industrias en las que el medio ambiente, pues bueno, pues les da un poco igual en cierto sentido, ¿no? Y al final acaban vertiendo mucho, contaminando mucho, al final eso se vuelve en tu contra. O, por ejemplo, cuando tengo un montón de volantes nuevos en mi
en mi entrenamiento de bádminton y para mi partido siempre cojo los nuevos y como son de todos, no, bueno, pues son de todos, los pagamos entre todos, ¿no? Y todo el mundo coge los nuevos hasta que al final en una semana se han acabado los volantes de 2 meses. Es curioso, a mí me parece uno, digamos, uno de los elementos que se pueden ver en más situaciones, ¿no? Y sobre todo en un país donde la política deportiva tiene un componente público muy fuerte, ¿no? Es decir, hay otros países en los que no, oye, el deporte es algo privado y las empresas se dedican a mirar por su beneficio, por el desarrollo de su deporte, pero en España hay un concepto de que el deporte es un derecho. De hecho, en la nueva ley del deporte, la actividad física es un derecho fundamental, ¿no? Que me alegro por eso. Es decir, espero que nunca volvamos a vivir otra pandemia, pero la actividad física será un derecho de las personas y podremos salir a pasear por franja horaria sin que se cuestione eso, ¿no? Es decir, así que en España al menos el tema deportivo tiene un fuerte componente público. Y en ocasiones, ese fuerte componente público hace pues, que suceda un poco esa tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes yo la resumo en, oye, cuando se pide algo para el centro, en esa comida de colegas que hemos visto, tú primero te comes lo del centro y luego ya te comerás cuando llegue tu plato, ¿no? Es un poco, aunque hayas pedido de sobra, pero primero picamos del centro antes de que se acaben las patatas con bacon, que me encantan, y luego ya me comeré mi hamburguesa, ¿no? Pues en una política deportiva donde todo está a nivel público y donde las inversiones se realizan se realizan con el dinero de todos, quizá el sistema pierde eficiencia en el desarrollo de esas políticas, ¿no? Porque cuando algo te cuesta el dinero a ti personalmente, o a ti como empresa, o a ti como deportista, o a ti como club, o a ti como federación, y tú sabes que ese dinero proviene de acciones que tú tienes que desarrollar para poder desarrollar un sistema sostenible, eres mucho más eficiente. Sin embargo, pues aquí como se pueden ver muchísimas subvenciones públicas que se convocan con unas finalidades preciosas, ¿no? Porque hay algunas que tienen unas finalidades brutales con el desarrollo del medio ambiente, la mejora de infraestructura, es decir, todo tiene, en el fondo, la finalidad es buena, pero el cómo se desarrolla todo ese proceso hace que el sistema no sea eficiente. No sé cómo ves tú esa parte de, oye, ¿esto realmente tiene una solución? Cuando hay cosas comunes, hay posibilidad de que esta tragedia de los comunes no terminemos de reventar el sistema por comernos antes lo del centro y luego ya Dios dirá qué pasa con lo nuestro, ¿no? ¿Hay forma de arreglar eso o no? Totalmente. Hay una de las formas más que todo el mundo suele echar mano a nivel de todas las conversaciones de bar y con una cerveza, se dice, si cambiásemos la educación, todo cambiaría, ¿no? O sea, la clave siempre está en la educación. Y realmente es así, o sea, si a través de educación y a través de incentivos sociales y morales, ¿no? Que al final sigue siendo un incentivo moral social, el hacer bien las cosas y el tener en cuenta un poco que, oye, que no vives tú solo para todo, para ti y que lo que tú no gastes o lo que tú no realmente no necesitas, quizá otro necesita más, ¿no? Y entonces ya es cuando te conviertes a Japón con la limpieza de las calles y no molestar a los demás, ¿no? A nivel social, pero aplicado a deporte, ¿no? Luego, algunas otras, como puede ser parcelar muy bien. Oye, si tú tienes un plato o tienes una tarta, en vez de decir, venga, que coges la cuchara y que pique quien quiera, pues cortas trozos, ¿no? Que somos 8, pues cortas 8 y uno para cada uno. Se acabó. Y ya nadie pica más de lo que, ¿no? Esa es otra, ¿no? O incluso que haya un precio por el cual tú pagues para mantener el estado de lo que tú estás consumiendo, ¿no? Entonces, oye, si tú vas a por la tarta o vas a por, no sé, cargar o vas a fumar, por ejemplo, oye, pues que quizás la repercusión que va a tener sobre tu salud la vamos a pagar entre todos, ¿no? Pues entonces el paquete de tabaco te va a costar más para que podamos dedicar eso a la sanidad pública, para que se cubran los costes de tu futura salud y que no lo paguemos entre todos. O el medio ambiente, por ejemplo, también, ¿no? Entonces sería como poner no sé si eso se llama Arceles, no sé cómo se llama,
como pagar la parte del coste del coste de todos de tu acción individual, ¿no? O educar o parcelar muy bien y dejarlo bien cerrado. Oye, que te quieres acabar, no sé, las patatas con bacon en 5 segundos porque eres un ansia. Bueno, pues luego miras mientras los demás se acaban las suyas tranquilos mientras hablan. Es brutal, es Y eso lo verdad, ¿eh? aplica a los fondos económicos de las federaciones y acabas igual. Creo que has dado en la... Yo creo que una de las mejores soluciones es la educación, como bien has dicho, es decir, invertir en educación puede evitar, es decir, para mí la educación es que conozcas las consecuencias de lo que puede suceder, ¿no? Es decir, si tenemos un pozo de agua para 100 personas y todo el mundo va cogiendo todo el agua que puede porque sabe que ese pozo es común y no hay ningún tipo de límite, oye, si esas personas son conscientes de que un sobreuso de ese pozo puede hacer que todo el mundo se quede sin agua, wow, pues el ser consciente de las consecuencias, eso es educación para mí. Para mí la educación es que seas consciente de las consecuencias en cuantas más situaciones mejor, ¿no? Es decir, que tú seas consciente de lo que puede suceder ante determinada acción. ¿Qué pasa? Que como hemos visto antes, la educación es un incentivo a largo plazo, ¿no? Entonces, una cosa es educación y otra cosa es dogmatizar, ¿no? Ya no sabes qué es educación, dónde está el límite entre esto es un dogma, te estoy educando o te estoy adoctrinando, ¿no? Porque muchas veces tú piensas que estás educando, pero en realidad estás adoctrinando o te estás yendo a un extremo. Es complicado y a largo plazo y es un trabajo muy duro y muy arduo durante muchas generaciones el que tienes que hacer para, obviamente, no educar. Por eso creo que, no sé, poner en un estatus un poquito superior dentro de la sociedad a los educadores, ¿no? Creo que sería una herramienta interesante, ¿no? Porque ahora mismo el que es profesor es como, un mindundi, tiene muchas vacaciones, esto tampoco... Wow, pero es que estamos legando el futuro. Es decir, la inversión más a largo plazo que estamos haciendo es la educación de la gente. Y realmente a nivel social es como lo que no está tan bien visto ser profesor, ¿no? Como por ejemplo ser un súper empresario, ¿no? Entre comillas. Luego, otra cosa que también puede funcionar y complementa un poco lo que ha dicho, ¿por qué no se privatiza alguna de las cosas comunes? No estoy diciendo de privatizar la educación ni privatizar la sanidad, no van los tiros por ahí, pero pongo un ejemplo muy sencillo de cómo eso ha sido una solución ante determinadas cosas. Y en esto es la práctica deportiva. En el boom de la construcción, ¿cuántas instalaciones deportivas se han construido en España? Centros deportivos, pabellones, gimnasios, piscinas, todo con dinero público. ¿Y qué ha pasado después? Pues todas esas instalaciones están vacías, en desuso y no se están explotando. Porque la administración pública no tiene la capacidad para poder explotar esas instalaciones. ¿Y a qué se ha recurrido? Puedes ver como las licitaciones de instalaciones deportivas para que empresas privadas exploten esas instalaciones se han incrementado en los últimos años. No voy a decir de manera exponencial porque no tengo ese dato, me estaría confundiendo, pero se ha incrementado notablemente. Entonces, hay ocasiones que cuando alguien mira por el sistema de manera egoísta, entre comillas, hace que el sistema perdure o perviva, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, la privatización de determinados aspectos puede ser una solución, aparte de la educación, ¿no? Y con los incentivos y las regulaciones correctas. Entonces, me parece interesante. Yo creo que hemos llegado ahí al punto, ¿no? Donde estamos bordeando ya los 45 minutos, Carlos, ¿no? Estamos en los 45, tío. Me está bordeando el crono. ¿Qué te parece si terminamos con el concepto de exclusión competitiva? Además, ese se dibuja fácil, ¿no? A mí me mola sí. el ejemplo. Dale tu cañita. El ejemplo que pone en el libro a mí me encantó, porque yo nunca me han dicho el efecto Monopoly. A mí me ha encantado el Monopoly desde siempre. Entonces, el efecto Monopoly dice que el efecto Monopoly se resume en el efecto Google, en el efecto Airbnb, en el efecto, ya te digo, efecto de las macro compañías energéticas, y es que la tendencia a que todo se centralice en un solo competidor, ¿no? Es decir, que el pez más grande se come al resto de peces. Entonces, el efecto Monopoly es que si tú empiezas la partida
y compras todo lo que puedes, aunque incluso te endeudes un poco al principio. Es decir, el que primero construye hoteles en el Monopoly tiene más posibilidades de que la gente caiga en sus hoteles, tenga que pagarle, tengo más dinero para volver a comprar más propiedades, tengan que pagarme más. Es decir, el que antes compra, invierte y tiene la posibilidad de crecer, gana la partida, ¿no? Entonces, esa exclusión El que antes se competitiva hace que pone. los otros ya no tengan posibilidad de entrar en la partida a comprar más El que cosas. antes consigue ranking y consigue recursos económicos, más posibilidades tienes ¿no? de empezar en una buena posición para la siguiente competición, además con recursos económicos para preparar las competiciones importantes porque las va ganando. Y al final hace que hay un bucle de retroalimentación exponencial positiva, ¿no? Que ya lo hablamos en el pasado, que hace que como los beneficios van para el que, digamos, para el que gana, y el que gana tiene mejores recursos, para la siguiente vuelve a tener mejores recursos, entonces tiene más probabilidad de ganar. Entonces, como tiene más probabilidad de ganar, por estadística gana, y a la siguiente vuelve a ir con más recursos y más posibilidad de ganar, ¿no? Entonces empiezan así. Y al final, pues. Yo lo resumo, intenté hacer el ejercicio y resumir esto en una frase y es, cuanto más ganas, más puedes ganar de los perdedores. Esa es para mí la exclusión competitiva. Es decir, es así. Si hay un pastel, cuanto más pastel gano, más le estoy quitando a los perdedores. Y en algunos casos yo veo el entramado del... Bueno, ya si nos metemos en teoría de juegos y empezamos a hablar de Ya, juegos sin sí, porque límites, justo ahí. no vamos a entrar a ese juego, pero veo el entramado del deporte español ahora mismo. Vamos a abrir un pequeño meloncillo y ya con esto cerramos, si te parece. El tema del fútbol, ¿no? Es decir, ¿cuál es el pool de potenciales practicantes para todos los deportes? Es decir, yo veo que son, pues, todas las personas del país y del mundo son potenciales practicantes de un deporte federado en concreto, ¿no? Si todo el mundo practica fútbol, si todo el mundo ve fútbol, si todo el mundo se aficiona al fútbol, es más probable de que no pueda o no quiera practicar o seguir otros deportes, ¿no? Puede ser. Si, no sé, las federaciones olímpicas en España, si hay una cantidad de dinero para todas las federaciones, compiten en concurrencia competitiva, ¿no? Es decir, este dinero es para todas las federaciones, si una coge más, hay otra que coge menos. A nivel público, a nivel privado es posible que exploten, que tengan unos réditos económicos para poder invertir en el deporte de otras fuentes. Pero hay una situación de concurrencia competitiva. Te digo, no sé ahora sobre todo con el auge del fútbol femenino, yo tengo una duda, ¿no? Y es, porque hay deportes que a nivel femenino, ya te digo, tienen una tradición brutal, como puede ser el voleibol o puede ser el baloncesto. Es decir, ligas muy potentes a nivel femenino, donde incluso el número de licencias federadas puede ser mayor al de masculina, o la gimnasia. Entonces, ese crecimiento del fútbol femenino, ese auge mediático, financiado también intencionadamente con mucho dinero público, podría tener una consecuencia a largo plazo de que, oye, haya más chicas que practican fútbol, pero que dejan de practicar otros deportes porque son menos atractivos que el fútbol, ¿no? Porque no tienen tanta repercusión mediática y tampoco tienen tanta financiación pública. No sé, me parece un poco un ejemplo. Un ejemplo interesante de exclusión competitiva, ¿no? No sé si el fútbol puede llegar al punto en el que se coma a muchos deportes, ¿no? Porque ya la gente no vea interés en practicar otros deportes. Todo el mundo quiere ser como las futbolistas de la selección española y, oye, pues el voleibol no me interesa tanto, el balonmano no me interesa tanto, el baloncesto no me interesa tanto. Me voy a fútbol, ¿no? Y desaparezcan clubes de voleibol o se creen 10 veces más clubes de fútbol femenino que clubes de voleibol. No sé por dónde pueden salir los tiros. Veremos. Lo veremos. Es un ejemplillo que señor Franek, yo creo que hasta aquí hoy, ¿no? Sí. Hemos Al metido final otro buen sablazo al libro. se nos Y a la llena la sección. boca, ¿eh?
Se nos llena la boca hablando. Así que, nada, si te parece cerramos, ¿tiene alguna recomendación en especial esta semana? Que yo es verdad que vengo tranquilo. Yo esta semana no tengo ninguna recomendación en especial. Te podría decir el libro que me estoy leyendo, te voy a decir el autor porque es un autor alemán y te lo voy a buscar en un segundo. Déjame un momento. A ver. Aquí lo tenemos. El libro se llama El tiempo y creo que es Stefan Klein, pero te lo quiero... Joder, anda que era difícil el nombre para buscarlo, ¿eh? A ver, pero es que no me acordaba si era... De hecho, te lo estoy diciendo a bote pronto, ¿eh? Es que no me acuerdo del nombre del autor, pero te lo voy a decir y te voy a decir el por qué te lo recomiendo. Exactamente. El tiempo, de Stefan Klein. Entonces, es un libro que habla sobre el concepto de la percepción del tiempo por el ser humano desde diferentes perspectivas, a nivel neurocientífico, a nivel filosófico, a nivel metafísico. Entonces, es un libro muy interesante porque al final, si algo, el bien más preciado que tenemos en esta vida es el tiempo, ¿no? Pues entonces empiezo a leer los libros que estoy leyéndolo por las noches, porque tengo libros para leer por la mañana, libros para leer cuando estoy aburrido y libros que me leo antes de acostarme. Entonces, llevo unos cuantos así abiertos y ese es el último que he empezado. Y me está gustando mucho, Porque habla del concepto del tiempo interno, que creo que es un concepto muy complejo y muy relacionado con el tema de los sistemas. Entonces me está gustando. Esa es mi recomendación de hoy. No tiene casi nada que ver con... Bueno, voy a decir casi porque no está tan relacionado con el tema de los sistemas, pero lo voy a recomendar hoy. ¿Y tú tienes algo? No sé, los noodles esos, dime cómo son, coño. Yo recomiendo que aprendáis a cocinar comida asiática porque es una ida de olla. A partir de ahí, esa es mi recomendación esta semana, que busquéis alguna receta de comida asiática y que aprender a hacerla, que es como mínimo está entretenido. Pues yo la voy a hacer y te voy a mandar una foto, que lo sepas. Voy a hacer algo, no sé el qué, pero vamos te voy a a mandar poner una foto la de lo que foto sea. esa de foto de este episodio. Los noodles que tú haces. Pues nada, socio. Nos vemos la próxima semana. Sigue con tu buena racha de 365 entrenamientos al año. He roto esta semana, he hecho solo 3. Esta semana he bajado un poco, pero Van a tener que tocar 3 preventivos de 10 minutos para compensar, ¿eh? voy a darle caña. De hecho, hoy voy a entrenar porque me remuerde la conciencia, ¿sabes? Me he propuesto que cuando no entrene me coma la conciencia un poco y como me come la conciencia, hoy voy a entrenar. Aunque sea Semana Santa, aunque me haya pegado 3 horas de coche, aunque tenga 1000 cosas que hacer en la casa, pero hoy voy a entrenar. Di que sí. Pues nada, socio, nos vemos en la próxima y un abrazo. Abrazo, hermano. Adiós.